Dijiste algo, Cecilia, hace rato. Néstor Coronel, ¿vino él a ser asignado a esta causa? Porque decíamos, y vamos a ir hablando de las dos causas, la denuncia contra el expresidente Mario Abdo Benítez y personas de suma relevancia por supuestamente haber filtrado información de alto nivel con respecto a Horacio Cartes. Decía él, una denuncia inventada, filtraciones inventadas que hasta con eso se engañó a los Estados Unidos. Es increíble poder pensar que Estados Unidos cayó en la trampa de Paraguay para poder hacer designaciones y sanciones también. Esa era la primera causa. Y a partir de allí derivan la segunda, con los chats filtrados y ya allí asignado el fiscal Néstor Coronel. Y decías, se lo asignó a él y viene con el mismo discurso de desconfianza, se puede decir, del fiscal general del Estado. Cecilia, ¿quién es el fiscal Néstor Coronel? Bueno, nosotros tenemos un caso muy reciente, por decirlo de alguna manera, que todavía no está resuelto, donde hay una defensa de la intervención de Néstor Coronel desde la Fiscalía General del Estado, que es el caso de Erico Galeano. A ver, recordemos que el fiscal Silvio Corbetta y el fiscal Denis John Pack habían solicitado la prisión preventiva del hoy senador Erico Galeano, y en este caso ellos recusaron a los fiscales para la audiencia de imposición de medidas del 242 y fue asignado Néstor Coronel para reemplazar a ellos o interinar a ellos en esa audiencia. Ellos habían ratificado públicamente, lo recuerdo perfectamente porque lo hicieron en medios de prensa, de que ellos creían que correspondía a la prisión preventiva. Sin embargo, Néstor Coronel se allanó al arresto domiciliario. Se resuelve el arresto domiciliario y el fiscal general defiende la postura de Coronel y no la de Denis John Pack y de Silvio Corbetta, para luego, de vencido el plazo de poder apelar, se le devuelve la causa a los fiscales originarios, Pack y Corbetta. Entonces, la designación de Coronel claramente no es una designación casual. No es coincidencia. No es coincidencia, así como tampoco fue coincidencia la designación de Aldo Cantero. Porque recordemos que Aldo Cantero estuvo desde el día 1 en esta causa, en la causa principal, y fueron cambiando sus colegas que estaban con él. Estuvo Rodrigo Estigarribia, que después ascendió como juez. El motivo de salida de Daniela Benítez nunca entendimos qué pasó, y el ingreso de Giovanni Grisetti. Entonces, creemos que acá hay una protección, una necesidad de proteger la actuación de Aldo Cantero en particular, y también Giovanni Grisetti entra en ese esquema, pero acá la conversación se da con Aldo Cantero y es otra vez elegido para esta investigación Néstor Coronel. Entonces, en este abanico de posibilidades y habiendo tantas inconsistencias jurídicas y procesales en estas actuaciones, no podríamos hablar de investigación negligente, porque la negligencia se da cuando alguien no tiene todas las condiciones y no le puedes responsabilizar. Acá hay una investigación deficiente a propósito. En términos penales hablaríamos de inclusive de una cuestión dolosa, ¿verdad? Porque acá no podemos entender, como en otros casos, como se puso de ejemplo, tiene unas actuaciones considerablemente diferentes a lo que sucedió en este caso, y con esta celeridad para cerrar a tambor batiente o como sea la investigación en este tiempo, en estas condiciones. Entonces, acá no podemos decir que un fiscal en una unidad especializada, que es considerada una de las unidades élite de la Fiscalía, te pongan a una persona que no tenga todas las condiciones. Ese no es el caso. El caso es que viene instruccionado y se presta al juego. No debe ser fácil tampoco salir. Hay fiscales buenos que se plantan, por ahí son los menos. Hay algunos que no son malos, pero no son tan valientes, porque acá también hay que tener coraje, no hay que tener solamente conocimiento para desafiar toda la estructura interna y las presiones externas que hay alrededor de estas dos causas. Y te toca de cerca, y lo voy a decir, y más después de Marcelo Pecci. Ese fue un ejemplo dolorosísimo para decir que los valientes pueden llegar a terminar así. Lastimosamente tenía que decirlo. Doctor, ustedes van a apelar a esta situación con el fiscal Néstor Coronel, ¿no? Sí, evidentemente nosotros vamos a ejercer localmente primero e internacionalmente después
no, acá estamos hablando de un hecho gravísimo de falta de acceso a la justicia, ¿no? O sea, estamos hablando de, nosotros denunciamos persecución penal de inocentes, que el sistema penal, ¿sí?, se confabuló para tramposamente tratar de encerrar a gente inocente. Claro. Denunciamos esto y, como decía, ¿no?, hace rato, como venimos comentando, esta es la investigación que tuvimos. Es decir, no se investigó nada a propósito. Prevaricato y persecución de inocentes. Prevaricato y persecución de inocentes. Sin perjuicio de otros hechos que podrían haber surgido si se hacía una investigación seria. Los chats, o sea, nosotros denunciamos de acuerdo a lo que vimos, ¿no? Quién sabe qué más podía haber en esas conversaciones. Claro. Pero vos le decía hace rato a la doctora la pregunta esta de quién es Néstor Coronel y tratar de entender qué hubo detrás, o si se puede inscribir su comportamiento, digamos, en un tipo de análisis más de contexto y amplio. Pero a mí me encantaría también recordar, pudiendo uno no saber quién es Néstor Coronel o quiénes son los funcionarios de la Fiscalía, cómo se portó el fiscal Néstor Coronel en este caso. O sea, nosotros decimos la investigación fue incorrecta, no fue objetiva, fue obstructiva, interfirió con la llegada a la justicia, decimos todo esto, pero aparte tuvo una gran puesta en escena para convencer a la gente, ¿no?, para que la gente perciba, ¿no?, la falta de objetividad que hubo. Mira, el 20 de marzo, pocos días después de ser asignado, o casi instantáneamente después de ser asignado, Néstor Coronel dijo: entiendo que hay unos chats que fueron revelados. Vamos a ver la pertinencia que puedan tener los aparatos celulares. Ahora los fiscales nos dijeron que están a disposición del Ministerio Público. Bueno, más vale que le hayan dicho que están a disposición del Ministerio Público. Claro. Raro hubiese sido que le hayan dicho estamos comprando un pasaje para ir a Nigeria. Pero es lo que decía hace rato la doctora, no se van a ir a autoincriminar tampoco. Exacto. En esa misma entrevista dijo: mañana a primera hora vamos a verificar tal fiscalía estratégica, ¿no? O sea, iba anunciando lo poco que iba a hacer y dónde iba a estar y qué información iba a buscar. El 3 de abril, en otra entrevista dijo, ante la interpelación de los medios de comunicación, en este caso tomó, digamos, una notoriedad pública impresionante, diciéndole cómo va a hacer caso, doctor, lo que en su momento hicimos fue levantar información de las computadoras que tiene que ver con la investigación que fue llevada a cabo. Como decía hace rato, ¿no?, ellos se fueron a preguntarle al equipo fiscal qué tienen en la computadora, dónde se reunían, fueron ustedes lo que hicieron, no, bueno. Y el 10 de abril, en otra entrevista, volvió a insistir con la información que levantó de las computadoras y dijo que no había hecho nada con relación a los celulares. Entonces, acá, y esto es lo que me parece súper grave, ¿no? También mirando la justicia desde fuera, el efecto que tiene este caso en términos de confianza, ¿no? Claro. El mensaje de impunidad que se envía a la gente, el descrédito que sufre la justicia por este tipo de actuaciones, la deslegitimación a su legitimidad subjetiva, ¿no?, a la confianza que pueda tener la gente en que no solamente los funcionarios tratan de tomar o tienen que tomar decisiones justas, sino que hacen un esfuerzo por mostrar que sus decisiones son justas. Los funcionarios del sistema de administración de justicia, a diferencia de los otros funcionarios, tanto de muchos otros funcionarios, los jueces y los fiscales, que no tienen legitimidad popular, que no se les elige por voto, sino a través de unos mecanismos muy sofisticados que evalúan sus méritos para que lleguen y sean independientes, ellos lo único que tienen es su palabra, sus argumentos para que la gente crea en la justicia y la gente lleve sus conflictos a la justicia. Claro. ¿Sí? ¿Qué mensaje se le está mandando a la sociedad, a la vida en comunidad, cuando no solamente se toma esta decisión, sino que hubo todo un trabajo de relaciones públicas, ¿no?, en deslegitimar al Ministerio Público con este tipo de declaraciones que hizo el fiscal Néstor Coronel? Entonces, mira, el desarrollo que ha habido en el derecho en términos de legitimidad del sistema de justicia, imparcialidad, objetividad, ha puesto mucho acento en establecer que los jueces y los fiscales, aparte de tomar decisiones justas,
tienen que convencer, tienen que tener mucho cuidado con sus decisiones para que parezcan justas, Claro. para que la gente entienda que el resultado de su conflicto es una buena representación, que es porque tuvo el mejor argumento, porque la verdad estaba de su lado y no porque hubo una presión política de por medio, Claro. o porque soy el primo de tal y cual. Entonces, Y que objetivamente va a conseguir justicia, sin que haya de por medio intermediarios o sin que haya dinero de por medio. Estábamos hablando con unos amigos hace poco y decíamos, ¿cuál de los tres poderes es más importante en un país? Y después de un largo debate coincidimos en que la justicia es lo fundamental. Porque finalmente las leyes se construyen, pero terminan las discusiones o las sanciones y demás en la justicia. Así El es. Ejecutivo demanda, organiza, ordena cuestiones que pueden derivar en la justicia. Decíamos, todo termina finalmente en la justicia. Y si la justicia no genera esa confianza, el país está perdido. la justicia es el lugar donde terminamos poniéndonos de Todo, acuerdo. así mismo. El derecho es una práctica colectiva. Nosotros vivimos en comunidad y tenemos que darnos reglas para poder cooperar y para que sea eficiente la vida en comunidad. Pero de repente, y por eso ponemos en el Código Penal ciertas conductas que no queremos que haya en la sociedad, que no te persigan si sos inocente, que un funcionario para perjudicarte no viole el derecho, y este tipo de cosas metemos en el Código Penal. Esto no se tiene que hacer, Claro. pero pasa, a veces se hace. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos el conflicto a la justicia. Entonces, y la justicia es el lugar donde nos ponemos de acuerdo sobre aquello que no ponemos, sobre lo cual no podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Pero después de ver esto, ¿quién puede pensar hoy en día que no te van a montar una causa en lo más mínimo? Y no sé quién podría pensar eso, ¿no? Por eso es que, haciendo alguna analogía a una referencia que he escuchado alguna vez, sobre la importancia de la confianza que tiene que crear el sistema de administración de justicia, ¿no? En la Divina Comedia, el Dante le mandaba al séptimo círculo a los violentos, pero al octavo y al noveno a los perjuros y a los defraudadores. Sí. ¿Por qué? Porque eran los que infringían o herían aquello que es más sagrado para la vida en sociedad, que es la confianza. La confianza. Entonces, el mensaje es: no sirve de nada traer sus conflictos al sistema de administración de justicia. No pueden confiar. Ese es el mensaje. La Divina Comedia paraguaya.